Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Este programa es la segunda parte sobre la salvación del pagano. En la primera parte estudiamos sobre los versos que se utilizan para justificar que la revelación general es suficiente para la salvación. Allí también les expliqué sobre la diferencia entre la revelación general y la revelación especial. La revelación general nos lleva a conocer sobre la existencia de un Dios creador, mientras que la revelación especial es la revelación que conduce a uno a comprender cómo Dios nos redime mediante Cristo. Esa revelación especial nos conduce al arrepentimiento de pecados y a recibir la salvación mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña sobre la revelación general y la revelación especial. La misma Biblia es una revelación especial y para responder a las preguntas sobre la salvación del pagano, vamos a escudriñar las Escrituras y dejarnos llevar por la misma palabra de Dios. O sea, aquí les ofrezco muchos versos que nos llevan a la conclusión sobre cómo el pagano puede recibir la salvación. La posición estándar ortodoxa en el cristianismo es que la salvación sucede cuando uno se arrepiente de los pecados y recibe por fe la salvación mediante el sacrificio de muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto contradice la creencia de que aquellos que nunca han escuchado el Evangelio pueden ser salvos. Hechos 4, verso 12, dice en referencia a Cristo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos 10, verso 9, el apóstol Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Más adelante, en los versos en Romanos 10, del 13 al 14, Pablo dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vemos aquí que el énfasis que hace Pablo es que el pagano debe de creer en Cristo luego de oír el Evangelio por alguien que les predique el Evangelio. Esto elimina la posibilidad de que una persona pueda ser salva sin recibir el Evangelio de Cristo. Jesús mismo en Juan capítulo 3, el verso 18, dijo, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, aquí notamos explícitamente de parte de la boca de Jesús que la salvación sucede al creer en el nombre del único Hijo de Dios. Otro verso que indica específicamente la necesidad de conocer a Cristo como el Hijo de Dios para la salvación está en Juan, capítulo 3, en el verso 36, en donde Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Juan capítulo 10, versos 9, 11 y 14, dicen, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Notamos aquí el hecho de que los creyentes, representados como ovejas, deben de conocer a Cristo y entrar por la puerta para recibir la salvación. Este es un conocimiento explícito y necesario para recibir la salvación a la vida eterna. En Primera de Juan, capítulo 5, versos 10 al 13, el apóstol Juan hace claro y explícito que el conocimiento de Cristo es necesario para la salvación. Los versos dicen, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, ¿es justo de parte de Dios el enviar al infierno a personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el único evangelio de salvación? Para contestar esta pregunta, veamos primero si los paganos están perdidos. La respuesta bíblica es clara. Salmo 51, verso 5 dice que todos hemos sido concebidos en pecado. Romanos 5, verso 12 nos dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie después de Adán nace libre de pecado con la excepción de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo se dirigió a los paganos que solo habían recibido la revelación general, y en Romanos 1, verso 20, él escribió, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pablo añade en Romanos 2, verso 12, que así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Luego Pablo concluye en Romanos 3, versos 22 al 23, que esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que toda persona lleva pecado en sí y está perdida si no conoce a Cristo y lo recibe por fe. Ahora, ¿existe alguna otra manera de ser salvos fuera de Cristo? ¿Hay otra opción? La ortodoxia cristiana enseña que hay solo una manera de ser redimido de pecado. En Juan 14, verso 6, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo nos afirma en 1 de Timoteo 2, verso 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo hombre. El autor de Hebreos afirma lo mismo. Hebreos 9:26 dice que Jesús se presentó una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. En Hebreos 10, versos 12 y 14 dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Literalmente, la salvación se encuentra solo en una persona. Hechos 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En conclusión, toda persona, absolutamente toda persona, está perdida al momento de nacer. Ahora, ¿es justo que Dios condene a aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? Si uno se basa en la revelación bíblica y no en los sentimientos personales, la conclusión es que es justo de parte de Dios el condenar a aquellos que nunca han recibido la revelación especial de salvación en Dios. Primero que nada, mediante la revelación general, uno conoce sobre el poder y la deidad de Dios. Romanos 1, verso 20 dice que porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. El Dios vivo hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 14, verso 17 dice que Dios jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría. Y aunque las personas no tengan la ley de Moisés para reconocer bien del mal, todo el que peca aparte de la ley, también muere aparte de la ley. Fíjate que Dios puso la ley en el corazón de toda persona. Romanos 2, de 12 al 16 dice que
Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda con su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Aun cuando Dios se ha revelado a sí mismo a todo pagano mediante la creación y mediante la ley en su propia conciencia, la humanidad caída en pecado ha rechazado universalmente la verdad. De hecho, la rebeldía ha llegado a ser tan profunda que aun con la revelación específica de la palabra de Dios, personas rechazan a Cristo. En agosto del 2021, una dama en Facebook organizó un día para que todos globalmente que quisieran unirse a ella levantaran el dedo en contra de Dios para terminar con el cristianismo. Tristemente, la ignorancia es tan profunda, como notamos aquí, en que un ser creado cree que tiene el poder de eliminar a su propio creador eterno. Dios no está obligado a darle más luz o revelación a nadie que le ha dado la espalda a su revelación. Romanos 1, verso 18 dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Si alguien está perdido en una jungla oscura y ve un rayito de luz, uno debe de caminar hacia esa luz. Si esa persona toma el camino opuesto a esa pequeña luz, estará perdida para siempre en la oscuridad de la jungla y existe solo una persona quien tiene la culpa. La misma persona que rechazó seguir la luz que se le había ofrecido. Juan 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si cualquier pagano verdaderamente busca a Dios mediante la revelación general, Dios le va a abrir el camino y le va a proveer una revelación especial que será suficiente para su salvación. Dios acepta a personas de toda raza, cultura y nación. En Hechos 10, verso 35, el apóstol Pedro dijo en la casa de Cornelio que Dios acepta a personas de toda nación que le teme y obra justicia. Y en Hebreos 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate que Dios tiene muchas maneras a su disposición con las cuales Él hace llegar el Evangelio de la verdad a aquellos que están perdidos. La manera más común es mediante predicadores del Evangelio. Romanos 10, del 14 al 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Ya sea en persona, en la calle, en campañas evangelísticas o en iglesias, ya sea por radio, televisión o en línea, o mediante cualquier otro tipo de grabación, la palabra hoy es impartida en cientos de naciones y en miles de idiomas. En Apocalipsis 14, verso 6 dice que Dios va a usar a un ángel que va a predicar el evangelio a toda nación, raza, lengua y pueblo. A muchas personas se les ha dado una Biblia, la leen y reciben la salvación. Otros reciben la salvación mediante literatura que contiene el evangelio. Dios también nos ha dado sueños, visiones y otros milagros que nos apuntan hacia el mensaje de salvación.
En mi caso personal, a la vez que leía la Biblia, Dios me dio sueños. Uno claramente me indicaba que tenía muchos pecados de los cuales arrepentirme. Esa revelación, junto con la palabra de la Biblia, me llevó al verdadero arrepentimiento. Luego que dudaba mi salvación, Dios me dio otro sueño asegurándome que Él me había perdonado y tenía salvación y vida eterna. Si leen libros escritos por misioneros que han estado en China o en países islámicos, ellos cuentan historias de cómo Dios se le ha revelado a personas paganas mediante sueños, visiones y cristofanías, y que ha preparado el corazón de esas personas para ellos buscar a alguien quien les comparte el evangelio de salvación. Esas historias son fascinantes de cómo el Espíritu Santo está obrando hoy día por todo el mundo, buscando a aquellos con corazones abiertos a conocer la verdad del único Dios que conduce a la salvación mediante Cristo. Dios desea la salvación para todos. En 2 de Pedro 3, verso 9, dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La justicia de Dios requiere que todo pecador sea condenado, pero el amor de Dios lo hace proveer un medio de salvación para que todos, que por su gracia van a creer. La palabra de Dios dice que van a haber personas de toda nación que reciben salvación. El evangelio no es solo para algunos grupos de personas. El apóstol Juan tuvo una visión profética y en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Toda persona tiene libre albedrío. Toda persona es libre de desear conocer más sobre la verdad de Dios o de rechazarla. Pilato enfrentó ese dilema cuando estuvo delante de Cristo, quien es la esencia de la verdad eterna. En Juan capítulo 18, cuando Jesús estuvo frente a Pilato para ser acusado, tuvieron un intercambio de palabras. En Juan 18, verso 33, en adelante, Pilato le pregunta a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Preguntas tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Así que tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Esa es la misma verdad que muchos rechazan hoy día. Jesús dio testimonio de ser Dios, de ser Salvador, de ser la verdad y de ser la resurrección a la vida eterna. Dios tiene maneras de hacer llegar la verdad a todo el mundo. Países que en el pasado eran completamente paganos, hoy día tienen un gran porcentaje de cristianos. En muchos de estos países la iglesia es perseguida grandemente y los creyentes tienen que tener cuidado en no ser descubiertos por sus gobiernos basados en el ateísmo o en otras religiones que se oponen al cristianismo. Otras naciones en el pasado que eran grandemente cristianas han abandonado la verdad de Dios y se han convertido en naciones seculares. Pero cada individuo en cualquier nación, bajo cualquier tipo de gobierno, tiene la misma promesa
y la misma oportunidad de que si sigue la luz de la verdad, Dios le va a proveer lo que necesite para recibir la salvación. Ahora, ¿existe una segunda oportunidad de ser salvo después de la muerte? No, no existe. Hebreos 9, verso 27 nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después reciban el juicio. Al no haber una segunda oportunidad, quiere decir que hay una urgencia en uno tomar la decisión de seguir a Cristo. Ahora estamos vivos, pero no sabemos qué nos podrá suceder en el próximo minuto. Dios es paciente para nosotros y espera a que nos arrepintamos para otorgarnos la salvación a la vida eterna. Pero una vez que experimentamos la muerte física, uno inmediatamente va al reino de Dios y está presente delante del Señor o al infierno. Y ya que Dios tiene muchísimas maneras de revelarse a todo pagano en esta vida, es innecesario que Dios se le revele después de la muerte. También, ¿de qué valdría llevar a cabo la gran comisión si uno sería salvo después de la muerte? La gran comisión perdería sentido. Por lo tanto, es importante que si Dios nos ha amado tanto, que nos ha ayudado a recibir el Evangelio de salvación mediante Cristo, la cual es la única manera de recibir la vida eterna, seamos fieles, agradecidos y amemos a Dios y al prójimo, compartiendo con ellos el mensaje de la gran comisión. En Mateo 28, versos 18 al 20, Jesús mismo nos dice: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Uno es bautizado una vez que se arrepiente y recibe la salvación mediante Cristo. Luego, uno es sellado. Uno le pertenece a Cristo desde ese momento hasta por toda la eternidad en este mundo y en el mundo por venir, cuando Jesús regrese y haga todas las cosas nuevas. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 22, dice que una vez recibimos la salvación mediante Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones, con el cual somos sellados, y nos garantiza la vida eterna. Ese Espíritu Santo nos ayuda a cada día a crecer más y más en el amor y en el conocimiento de Dios, y a vivir con gozo, aún en tiempos de dificultad, ya que la esperanza que llevamos en nuestros corazones no es una esperanza pasajera, sino una esperanza eterna, fundamentada en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Todo creyente tiene la promesa de la resurrección a la vida eterna en el reino de Dios. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que te arrepientas y permitas que Dios dirija tu destino eterno desde el día de hoy. Dios es bueno y sus promesas perduran para siempre. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org o mis páginas en YouTube y Facebook, en donde puedes encontrar este y todos mis programas radiales en archivo y también otros recursos que te ayudarán en el conocimiento de la fe cristiana, de Jesucristo y de la apologética cristiana. Que Dios los bendiga siempre y hasta el próximo programa. Chao.